tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos ya a miércoles 21 de febrero, primera semana de Cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira con bondad, Señor, la devota entrega de tu pueblo, y ya que con sus privaciones se empeña en dominar su cuerpo, haz que con el fruto de sus buenas obras se fortalezca su alma. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de hoy está tomada del profeta Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 50. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Y el Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, aquí hay uno que es más que Jonás y es más que Salomón. A veces nos embelezamos viendo o repasando las historias de los antiguos jefes del pueblo de Israel, Salomón, Jonás, el rey David, y hablamos tantas cosas bonitas de esta gente y nos sorprenden. Pero ellos pecaron, ellos se portaron mal. Salomón llegó a tener 700 esposas y cayó en la idolatría, traicionando la fe en el Dios que le hablaba personalmente, con el cual tenía una relación muy íntima. Y sin embargo, Salomón pasó por encima de todo eso para complacer a sus mujeres y a todas ellas con sus respectivos dioses, ídolos y sacerdotes. Y Jonás, ¿quién fue Jonás? Un profeta rebelde. Sí, un profeta con mal carácter. La situación de Jonás fue una cosa bien complicada porque en principio Jonás huyó, quería huir de su compromiso. Luego pues obedece y predica un día entero. Y luego se enoja con Dios porque Dios es bueno y les perdonó el pecado. Jonás como que quería que Dios destruyera a Nínive porque era una ciudad pecadora. Así a veces hay gente, ¿no? Que se comporta de una manera soberbia y hasta regaña a Dios por ser bueno, porque no le manda castigos y fuego del cielo a aquella gente que se porta mal. Pero dice el Señor, aquí hay uno que es más que Jonás y que es más que Salomón, que es el Hijo de Dios vivo, que está predicando, pero hay quienes se resisten a esa predicación. Él es más que todos ellos, porque es el Hijo de Dios, que ha venido para asumir la condición humana, asumiendo la condición humana y pasando por uno de tantos con tal de salvarnos. Fijémonos que Jesús nos dice perversos. Somos una generación perversa. Lo dijo a la gente de aquel tiempo y eso cuenta también para nosotros porque la situación no ha cambiado demasiado. Somos gente, digamos, dura de corazón. Gente que no se ha convertido al Señor. Tanto los que están fuera de la iglesia como algunos que están dentro de la iglesia no se han querido convertir al Señor. La palabra misericordia les es ajena. Entonces, los que están dentro, pues piden justicia, quieren normas, reglas para seguir al estilo fariseo. Y si Dios es bueno, entonces se molestan con Dios porque Dios tiene que castigar el pecado, castigar el pecado. Todavía tienen eso en su corazón. Y yo me pregunto, 2000 años de evangelio todavía no han sido asimilados por la gente como para saber que Dios es misericordia y lo que quiere de nosotros es que nos amemos, que nos perdonemos, que busquemos el bien del otro. Fíjense lo que pasó con Nínive. Nínive era una ciudad muy grande, una ciudad cosmopolita, pero hundida en el pecado, hundida en la vanidad, hundida en la injusticia. Y todos ellos iban camino a la destrucción. Pero Dios decide mandarles una última oportunidad. Jonás era su última oportunidad. Predica un día y podemos preguntarnos qué hizo tan eficaz la predicación de Jonás, porque Jonás no es que era muy santo, acuérdense que él se resistía a lo que Dios quería hacer con Nínive, no quería llevar a cabo el plan de Dios, mas sin embargo luego obedece. Y aquí la palabra obediencia es muy importante. En un acto de obediencia, Dios salva a una ciudad entera. Y nuestra gente a veces, hoy en día, se ha convertido en gente que no obedece. No quiere obedecer a la iglesia, no quiere obedecer las leyes de la iglesia, no quiere obedecer a sus pastores, quiere obedecerse a sí misma y a lo que ella misma se ha hecho en su cabeza acerca de lo que es la fe cristiana, la religión católica. La han tergiversado, la han vuelto rígida, insufrible, odiosa en sus corazones y así la viven y así la transmiten. Eso es muy penoso. Pero Nínive entonces se convierte. Y esto es lo maravilloso, porque el acto de obediencia de Jonás, escuchando lo que Dios quería decirle a Nínive, y esto fue lo único que Jonás hizo, decirle a la gente de Nínive lo que iba a pasar. De ahí la importancia, y fíjense ustedes esto, de que el profeta diga solo y únicamente lo que Dios quiere que diga. Si no, pues sus palabras no van a estar respaldadas por el poder de Dios. Y en este caso,
Jonás hizo exactamente lo que Dios le pidió, ni más ni menos. Predicó que Nínive iba a ser destruida. A nosotros no nos gusta que nos prediquen malas noticias. Y Dios estaba mandándole a Jonás a que predicara una mala noticia. Van a ser destruidos si no se convierten. Así de simple. Y hoy habría que decir muchas cosas en nuestras misas, en las catequesis, porque la gente cree que está bien, pero no está bien. Está viviendo en pecado y piensa que no pasa nada. Está viviendo de espaldas a Dios y piensa que no pasa nada. Se están tomando la vida de fe y la religión muy a la ligera y piensan que no pasa nada. Pero veamos el ejemplo de Nínive. Si Nínive no se hubiera convertido por la predicación de Jonás, no existiría ni rastro de aquella ciudad, tal vez ni el nombre nos acordaríamos hoy de ella. Pero Nínive oyó la voz de Jonás porque era el mensaje de Dios. Nada más ni nada menos. No era la opinión de Jonás, no eran las ideas de Jonás, no eran las ideologías de Jonás. Era la palabra de Dios, el mensaje divino. Y ante aquel mensaje divino, Dios toca el corazón de esta gente que iba mal y se convierte en todos. Hasta el rey, hasta los animales ayunaron. Se vistieron de sayal, que es un saco, para hacer penitencia todo lo más posible. Y toda la ciudad se salva. Luego Jonás se pone enojado con Dios porque la perdonó, porque era bueno y misericordioso. Pero este es el gran milagro, la gran señal, que toda esta gente deliberadamente, voluntariamente, decidió hacerle caso al mensaje de Dios. Este es el signo de Jonás, que es el signo que se presenta también en tiempo de Jesús. Jesús predica la palabra de su Padre, el evangelio, la buena noticia, ni más ni menos. Y la gente se convierte, la gente cambia. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús? Lo que nosotros repetimos en el querigma: conviértanse y crean en el evangelio. Así tan simple, sin darle tantas vueltas. Y la gente cambia porque Dios hace el milagro, porque Dios toca el corazón, porque Dios respalda la palabra del profeta cuando habla solo y únicamente lo que Dios le manda decir. Esa fue la señal de Jesús, esa fue la señal de Jonás y sigue siendo la señal de hoy en día cuando la iglesia habla y predica cosas aunque el mundo no quiera oír. Ahora está muy de moda esto de no te metas en mi vida, no te metas en mi vida. ¿Cuántas historias he escuchado yo de padres de familia, madres de familia que tienen a sus hijos viviendo en casa y viviendo en pecado porque se llevan a sus parejas a vivir en casa, así nomás, sin casarse, uniones libres, concubinato, todo eso, y sufren porque sus hijos no quieren entender que viven en pecado. Y te puedo decir es que no, a lo mejor no es católico y sigue siendo pecado. Ese es el problema, ¿no? La fe católica es para todos. La fe católica es verdadera, es auténtica. Y mucha gente, aunque no quiera darse cuenta de que está viviendo en pecado, simplemente porque dice yo no creo, eso no le quita el pecado. Porque tú no creas que el sol está brillando en el cielo, hace que el sol se apague. La verdad absoluta es la verdad absoluta y no deja de ser verdad. Entonces, este gran signo que es la predicación de Jonás y la libertad con que la gente hizo caso y obedeció al llamado de Jonás y se convirtió y salvó la ciudad, hoy tendremos que tomarlo muy en cuenta. Nuestro mundo está lejos de Dios, apartado de Dios, enemigo de la iglesia, por la que sea. Pueden dar mil razones, pero está apartado de Dios. Y si no nos convertimos, ¿ustedes no han pensado lo que podría sucedernos? El asunto es que el cristiano no puede dejar de anunciar la buena nueva, pero también anunciar y denunciar el pecado. Si yo, por ejemplo, como sacerdote, me callo la boca y no digo lo que tengo que decir, Dios me pedirá cuentas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.